del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Él es investigador de nuestro instituto desde 1995 y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. El doctor Vaca estudió medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene una maestría en investigación biomédica básica y un doctorado en ciencias biomédicas, ambos grados por la UNAM. Bueno, obviamente tiene un currículum muy extenso, solamente voy a mencionar que ha ganado más de 30 premios nacionales e internacionales y sus proyectos han recibido financiamiento del extranjero, particularmente de Estados Unidos, por parte de los Institutos Nacionales de Salud y de la Fundación Nacional de Ciencia de ese país, entre otras instituciones. Y como parte de su labor docente, ha graduado a más de 35 alumnos a nivel de posgrado y 15 de licenciatura y ha publicado más de 100 artículos en revistas arbitradas, nacionales e internacionales, así como varios capítulos en libros. Me parece también a destacar el hecho que cuenta con más de 3.500 citas en artículos y tiene 5 patentes internacionales y 3 nacionales. Como saben, bueno, eso también me parece que es un orgullo para el instituto y para la UNAM, ¿no? El hecho de contar con investigación patentada, con investigación aplicada, que es de lo que vamos a hablar esta noche. Así que bueno, le doy la bienvenida, doctor, y en lo que empiezan a aparecer las preguntas y comentarios aquí en nuestra transmisión, pues me gustaría iniciar con una pregunta como muy general, que yo creo que está todo el tiempo en los medios, pero que quizás provoca algunas dudas o inquietudes, que es entender cómo funcionan las vacunas, ¿no? Que forman parte esencial digamos, de nuestra salud hoy en día, que quizás las damos por hecho, ahora con la pandemia seguramente no tanto, hemos podido reflexionar mucho más acerca de su importancia, pero bueno, que nos cuenten muy brevemente qué es una vacuna y cómo funcionan. Claro. Bueno, hay muchos tipos de vacunas diferentes. No quiero entrar en detalles porque son cosas muy técnicas, pero en general digamos que una vacuna es algo que permite, que prepara al organismo para que cuando veamos al patógeno real, el organismo ya esté preparado y pueda responder a la infección por este patógeno, que puede ser un virus o una bacteria o un parásito. Entonces, la vacuna básicamente lo que va a hacer es prepararnos para montar una respuesta inmune en el momento en el cual eventualmente estemos en contacto con el patógeno y con la enfermedad, y de esta forma la vacuna lo que va a hacer es que o bien no tengamos la enfermedad o tengamos una forma muy leve de la enfermedad. Entonces, en eso consistirían las vacunas. Ahora, hay desarrollos tecnológicos muy importantes y las vacunas inicialmente, y de hecho muchas vacunas que hoy existen que adquirimos en las farmacias, llevan una tecnología pues que ya tiene muchos años funcionando, que tiene más de 100 años funcionando, que es el uso de patógenos inactivados o patógenos alterados de algún modo para que no produzcan la enfermedad, pero sí produzcan la respuesta inmune que necesitamos. Esas son, digamos, las vacunas más tradicionales, y las vacunas más avanzadas que se están desarrollando hoy por técnicas de biología molecular, ya no es el patógeno inactivado o afectado de algún modo, sino en realidad se conocen como vacunas subunitarias porque en realidad es solo una parte del patógeno. Entonces puede ser una proteína o varias proteínas, o como en el caso de la vacuna de COVID de Moderna, es un ácido nucleico que codifica para una proteína del coronavirus. Súper bien, le agradezco muchísimo la brevedad y la síntesis, que creo que es algo difícil de conseguir, ¿no? Y bueno, ya nos empiezan a saludar, por suerte, ya nos están acompañando aquí en el chat. Me parece que ya aparece una primera pregunta interesante y que tiene que ver con lo que recién explicaba. Anthony nos pregunta, bueno, buenas noches Anthony, gracias por acompañarnos, y nos pregunta si una vacuna solo puede servir como prevención o también funciona cuando se adquiere la patología. Y creo que, bueno, ahí seguramente hay algunas cosas que aclarar respecto al momento, ¿no? También en el que se adquiere la infección, etcétera. Entonces, ¿qué le parece si también Claro que empezamos sí, a despejar esa duda? es una muy buena pregunta, Anthony. En general, las vacunas están pensadas para prevenir la enfermedad, o sea, son tratamientos que se dan antes de que te enfermes. Sin embargo, en el caso de algunas patologías, como por ejemplo puede ser la influenza, que nos tenemos que vacunar cada año, o el mismo COVID,
lamentablemente la respuesta inmune no dura tanto como uno quisiera y entonces hay que estarse vacunando con frecuencia. Se está calculando, por ejemplo, que en el COVID las vacunas se tendrán que aplicar cada 6 o 8 meses más o menos, dependiendo del tipo de vacuna, pero eso es más o menos lo que arrojan los datos hasta hoy día. Entonces, en general, las vacunas no son curativas, sino son preventivas. Es medicina preventiva y la idea es preparar al sistema inmune para que si eventualmente tienes contacto con el patógeno, ya estés como entrenado para recibir al patógeno con anticuerpos y con células del sistema inmune que van a responder contra el patógeno. Correcto. Y después tenemos, digo, no nos vamos a desviar ni tantito, pero tenemos también tratamientos que trabajan con el sistema inmune una vez que está la infección, ¿cierto? Podemos tener tratamientos que trabajan también a nivel, digamos, incluso de nanotecnología, que pueden inactivar el virus o que pueden detener que el esparcimiento, la multiplicación del virus en el organismo, y también están trabajando con la respuesta inmune, pero no sería una vacuna, ¿no? Esa sería la principal Exactamente, esos ya diferencia. se consideran como fármacos, ¿no? Que ya son curativos una vez que yo ya tengo la enfermedad. Y se están utilizando muchos fármacos distintos en el caso de COVID, principalmente antiinflamatorios de tipo esteroideo y no esteroideo, y tratamientos para mejorar la función pulmonar, que es lo que más se puede comprometerse en un paciente infectado con coronavirus, con SARS-CoV-2. Entonces, hay todo tipo de tratamientos. Por ejemplo, la gente se le pone a inflar globos para mejorar la capacidad pulmonar. O sea, hay tratamientos que son, digamos, mecánicos para mejorar la capacidad pulmonar, y hay tratamientos que van dirigidos a reducir la inflamación, que es el problema de los problemas más graves por la infección de COVID, que es la inflamación. Como ya había dicho, antiinflamatorios y analgésicos, antipiréticos, que son sustancias que bajan la fiebre, porque también la fiebre elevada genera problemas en el sistema nervioso central, etcétera. Puede la gente convulsionar por fiebre alta, tener otros problemas. Entonces, pero esos ya se consideran tratamientos, ya no estarían, digamos, en el campo de las vacunas. Y bueno, yo tenía una pregunta que ya aquí también la están haciendo y tiene que ver, creo que un poco con lo que explicaba en términos de cuánto dura la inmunización o, ¿no? O sea, la prevención. Y también algo que creo que nos ha inquietado es cómo el virus va mutando. Sabemos bueno, que está mutando, que hay muchas variedades, que estas mutaciones pueden provocar que el virus, bueno, adquiera distintas características que lo puedan hacer más contagioso, que puedan provocar una enfermedad más grave, etcétera. Y aquí preguntaban, creo que es una de las preguntas más comunes, es si esta variación en el virus, estas mutaciones pueden hacer que se altere la eficacia de la vacuna, ¿no? El poder de eficacia de la vacuna. Creo que ese sería interesante también abordarlo. Y de una vez que nos vaya contando los distintos tipos de vacunas que ahora estamos usando, porque sabemos que a partir de la pandemia se aceleró muchísimo el desarrollo de vacunas en el mundo y por primera vez estamos usando algunos tipos de vacunas que no habíamos usado previamente. Entonces, no sé si eso también tiene que ver con el poder también de ir rediseñando conforme entendemos cosas en cuanto a la mutación del virus. Claro. Entonces, si gustas, vamos a abordar la primera parte. Primero tenemos que entender que los fenómenos de mutagénesis y de que aparezcan cepas nuevas de un organismo, el que sea, es un fenómeno que ocurre en la naturaleza continuamente, y de hecho esa es la base de la evolución. Los seres humanos estamos aquí porque un primate ancestral tuvo mutaciones y a lo largo de millones de años se derivaron pues todos los primates o todos los mamíferos o de hecho todos los seres vivos que estamos en este planeta. Entonces, las mutaciones es un fenómeno que no solamente se produce en virus, sino que se produce en todos los seres vivos, en las plantas, en los animales, en todos los seres vivos, en bacterias, en todos los seres vivos. Ahora, ¿por qué cuando mutan los virus se vuelven más agresivos? No es que muten para hacerse más agresivos, las mutaciones son fenómenos que ocurren de forma aleatoria, pero obviamente si un virus muta y se vuelve menos agresivo, pues va a infectar a 1 o 2 personas y va a desaparecer de la faz de la Tierra porque no se pudo propagar ese virus porque es poco eficiente.
Entonces, seguramente están ocurriendo cientos de mutaciones que al coronavirus lo están haciendo menos eficiente, pero esas mutaciones no las podemos atrapar porque tendríamos que estar continuamente rastreando a toda la humanidad para ver todas las variantes de virus que están ocurriendo. Entonces, posiblemente muchos de estos virus que son poco infectivos desaparecen sin que ni siquiera lo notemos. ¿Cuáles son los virus que se mantienen? Pues los que son más infectivos, porque empiezan a infectar a más gente y se propagan. Y esos son los virus que podemos identificar nosotros cuando hacemos secuenciación o aislado de pacientes. Pero no quiere decir que los virus muten porque tengan la conciencia de que tienen que volverse más agresivos. Es un fenómeno totalmente aleatorio, pero hay una selección positiva, una selección natural positiva y solamente aislamos a los virus que son más eficaces en esparcirse en la población. La otra pregunta, ¿cuál era, Cecilia? Que no recuerdo cuál era la otra que me... Sobre los distintos, sí, sobre los distintos tipos de vacunas, bueno, Ah, más bien de claro. ingeniería, me parece que estamos utilizando. Y ahí me gustaría incorporar una pregunta que nos hacían en el chat que tiene que ver con, es que no sabe la cantidad de preguntas que ya nos llegaron. Me Es imagino un es un récord, tema muy, pero muy importante, ¿no? Me imagino que la gente tiene pues mucha curiosidad, ¿no? exacto. Y Fabiola Obando nos pregunta si hay una diferencia entre una vacuna DNA, si existe, y una RNA. Entonces, me parece que eso da pie para hablar un poco de cómo ha Claro, cambiado nuestro enfoque para diseñar estas vacunas y del trabajo que ustedes mismos están haciendo en el laboratorio. claro. Bueno, como yo les decía en un principio, hay diferentes tipos de vacunas. Las vacunas más tradicionales es agarro al virus aislado de la población, lo caliento un poco o le doy un tratamiento químico que puede ser con algún solvente, lo inactivo, no demasiado porque si lo inactivo demasiado lo destruyo y entonces ya no me funciona como inmunógeno, o sea, como vacuna, pero lo inactivo un poquito y entonces eso es lo que inyecto y eso es lo que se ha utilizado desde la época de Pasteur y desde las primeras vacunas que se hicieron, era un virus aislado, lo calentaba y le quitaba su virulencia y entonces lo podía utilizar como vacuna. Y es bastante eficiente este sistema. Hay muchas vacunas comerciales que podemos comprar hoy en día en la farmacia que están basadas en virus inactivados. Ahora, estos tipos de vacunas tradicionales son muy eficientes, pero también tienen algunos problemas. Por un lado, problemas de bioseguridad, porque a veces entre qué tanto inactivo y qué no es complicado determinarlo y mantener el nivel de inactivación de lote a lote también es complicado porque no es lo mismo producir 50 vacunas que 50 millones de vacunas. Entonces, mantener el nivel de inactivación en todos los lotes de vacunas es muy complejo. Entonces, algunos virus pueden revertir y se han dado casos de algunos lotes de vacunas que la gente se ha vacunado y le ha dado influenza en lugar de protegerse contra la influenza. Pero este es un problema cuando se utilizaban las vacunas, digamos, tradicionales de virus inactivados. En las vacunas modernas, que en realidad son subunitarias, es decir, solamente es una o dos proteínas o uno o dos ácidos nucleicos, es muy difícil que el virus se revierta porque no hay virus. Lo que hay es un fragmento del virus que puede ser un fragmento de su genoma o puede ser una proteína. Entonces, en el caso del coronavirus, la proteína que más se está utilizando es la proteína que se conoce como spike o corona, que es lo que le da el nombre a esta familia de virus, y es la proteína que decora al virus y de hecho es la proteína que le permite al virus entrar a las células a través de su receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, esta proteína, pues lógicamente es un buen blanco para generar anticuerpos porque cualquier cosa que se pegue en la proteína va a evitar que el virus se meta a las células porque está impidiendo la interacción de esta proteína con su receptor. Entonces, es un buen blanco y mucha gente está utilizando y apostándole a la proteína spike o corona para hacer, ya sea la proteína completa o fragmentos de la proteína para hacer vacunas. Estas son las vacunas de origen proteico. También desde hace algunos años hay grupos que han estado trabajando en vacunas basadas en ácidos nucleicos que pueden ser ADN o RNA, cualquiera de los dos, DNA o RNA. Y el problema que se había tenido durante muchos años es que estas vacunas, sobre todo las vacunas de RNA o ARN, son muy lábiles. Entonces, cuando uno las inyecta y pasan al torrente sanguíneo, el ARN se destruye muy rápidamente porque hay muchas enzimas en la sangre que destruyen fácilmente a los ácidos nucleicos, sobre todo la ARN, no tanto al ADN.
Y el segundo problema es que para que estas vacunas puedan generar una respuesta inmune, tienen que llegar al interior de la célula y llegar al núcleo y producir la proteína para la cual está codificando este ácido nucleico. Y el ingreso a las células de estas moléculas no es tan fácil. A las células no les gusta, sobre todo a las células de animales superiores, no les gusta meter cosas del exterior. Es un mecanismo de defensa. Entonces, nuestras células tienen sistemas de transporte muy complejos para meter y sacar sales o diferentes aminoácidos o azúcares. Entonces, las cosas no atraviesan y pasan a la célula fácilmente. Entonces, el problema que se tenía desde hace muchos años es que estas vacunas de ácidos nucleicos no entraban bien a las células. Sin embargo, ha habido avances en los últimos años muy importantes en la forma de encapsular estos ácidos nucleicos para que entren más fácilmente a las células, y es el caso, por ejemplo, de la vacuna de Moderna. Estos sistemas de encapsulamiento a veces también generan problemas. Entonces, por ahí seguramente algunos de ustedes han leído que la vacuna del coronavirus ha generado problemas en pacientes, sobre todo choques anafilácticos, es decir, reacciones alérgicas severas. Y esto no se debe al ácido nucleico, sino se debe a estos componentes, entre ellos el polietilenglicol y otros componentes que le ponen para encapsular al ácido nucleico, estabilizarlo y que pueda ingresar a las células de forma más fácil. Entonces, aunque ha habido pocos casos, no debemos de alarmarnos y decir, no, pues no me voy a vacunar porque me voy a morir de un shock anafiláctico. Es poco probable que esto ocurra, pero sin embargo, sí es importante decir que las reacciones alérgicas no han sido propiamente al ácido nucleico, sino han sido a los componentes que se utilizan para encapsular estos ácidos nucleicos que se están usando en las vacunas. Son muy eficientes y Moderna reporta más del 95% de protección, que es una barbaridad en una vacuna, es una protección extraordinaria. Sin embargo, sí existen esos pequeños problemas. ¿Qué tan frecuentes son? Pues, por ejemplo, tenemos el caso de Estados Unidos, que a la fecha lleva un poco más de 2 millones de vacunas aplicadas y gente con shock anafiláctico ha habido alrededor de 30 o menos de 30 personas. O sea, ha habido 30 shock anafilácticos por 2 millones de vacunas administradas. Entonces, sí hay casos, pero tampoco es de alarmarse y decir, no me voy a vacunar porque la gente se está muriendo de un shock anafiláctico. Eso sería exagerado. También conviene decir que de las 30 personas que sufrieron shock anafiláctico, todas fueron tratadas y no murió ni una sola de las personas. Perfecto, porque justamente hay muchas preguntas y comentarios aquí en el chat sobre la seguridad. Me parece que, digamos, una inquietud, justamente por lo que decíamos de que se ha dado un desarrollo científico a una escala inusitada, digamos, no, no solo científico, sino tecnológico, ¿no? En desarrollar estas vacunas, creo que eso también ha provocado, pues, cierta desconfianza o suspicacia y de hecho por aquí lo comentaban, ¿no? O sea, ¿cómo puedo confiar en una vacuna que se desarrolló en tan poco tiempo? Quizás también hay que entender que como el grupo que usted coordina en el IFC y como muchos grupos de investigación, digamos, tampoco es que partimos de cero, ¿no? O sea, hay muchísimo conocimiento previo que sirve y que nos da una pauta, ¿no? Pero creo que es muy importante lo que usted mencionaba respecto a las estadísticas, o sea, para que entendamos la seguridad. Y algo vinculado que me gustaría preguntarle también, porque creo que hay preguntas relacionadas con esto, tiene que ver con la combinación de vacunas y con el tema de las dosis. Según entiendo, pues también hay una parte de eso que está en evaluación y en discusión por parte de distintos expertos, ¿no? O sea, qué tan efectiva es una segunda dosis, si es necesario o no, cuánto tiempo tiene que pasar. Pero, por ejemplo, ¿qué hay acerca de la combinación de distintas vacunas? ¿No? Si yo, por ejemplo, tengo la oportunidad de aplicarme más de una vacuna, ¿qué pasa ahí? ¿Es conveniente o no? ¿Por qué criterios debería yo seguir para tomar esa decisión? Bueno, vamos por partes, porque son como que varias preguntas. Respecto a la bioseguridad de las vacunas. El proceso de sacar una vacuna adelante y llevarla al mercado es un proceso que lleva, en el mejor de los casos, más de 20 años. A raíz de una pandemia que es una crisis mundial, o sea, nadie se ha escapado de este virus,
por eso se llama pandemia, o sea, ha afectado a toda la, no es nada más una epidemia, o sea, ha afectado a toda la humanidad. Los requerimientos para aprobar nuevas vacunas se han hecho más rápido, pero esto no quiere decir que se hagan al aventón. Se siguen haciendo con controles de calidad y con datos científicos bien claros. Sin embargo, también tenemos que reconocer que hay movimientos, y no son nuevos, ya tienen muchos años, varios años, de gente antivacunas que dicen que las vacunas pues generan cualquier cosa, ¿no? Retraso mental, autismo, o sea, hay una gran cantidad de falacias alrededor de lo que son las vacunas. Ninguna de ellas tiene ningún tipo de sustento, porque si genera autismo, pues si ustedes supieran la cantidad de millones de personas que se han vacunado a lo largo de la historia de la humanidad, ya no, o sea, todos seríamos autistas. Entonces, no hay ninguna evidencia, pero bueno, siempre existen esos movimientos, también existe el movimiento de la gente que asegura que la Tierra es plana, los terraplanos o no sé cómo se llaman. Entonces, siempre estos movimientos han existido y van a seguir existiendo. Sin embargo, cuando uno analiza los datos claros, uno se da cuenta que las vacunas no producen autismo, no generan problemas y que las vacunas a lo largo de la historia de la humanidad han salvado a miles de millones de personas, desde la vacuna más sencilla hasta la vacuna más avanzada. O sea, es evidente, por ejemplo, en la Ciudad de México ya se había erradicado el sarampión y a raíz de estos movimientos novedosos que las redes sociales han empujado, novedoso en el sentido de que es novedoso en México, del movimiento antivacunas, la gente dejó de vacunarse en la Ciudad de México y una enfermedad que ya estaba erradicada regresó, que es el sarampión, y ha habido pues, decenas de casos de niños que se han puesto muy mal porque sus papás decidieron que las vacunas no son necesarias. Entonces, las vacunas son necesarias, no solo es una responsabilidad para mí o hacia mis hijos, es una responsabilidad social, porque al igual que el cubrebocas, si yo no vacuno a mis hijos, lo que estoy haciendo no nada más es afectar a mis hijos, sino a sus amigos en la escuela, a sus compañeros, a sus hermanos, a sus primos, a toda la familia. Estoy convirtiendo a mi hijo en un repartidor de virus, de sarampión o de coronavirus o de lo que sea. Entonces, hay una que no podemos eludir, que es una responsabilidad social, que es la de evitar contagiar a otros por mi voluntad, ¿no? Porque yo decido que lo que está bien para mí está bien para todos. Entonces, si yo no me vacuno, todos se tienen que aguantar. Yo creo que eso no es adecuado. Yo lo veo como una responsabilidad social, además de la responsabilidad médica, ¿no? La bioseguridad, como ya les dije, sí se han acelerado los procedimientos porque también hay que reconocerlo, hay mucha burocracia, no solo en México, sino en Estados Unidos por la FDA y en otros lados, para probar fármacos nuevos. También como Cecilia, tú decías, no hemos empezado de cero. En mi grupo, por ejemplo, tenemos 25 años trabajando en una tecnología para desarrollar vacunas de nueva generación, o sea, no es algo que empezamos ayer. Lo que sí empezamos hace poco, por obvias razones, es a utilizar esta tecnología en coronavirus, pero sí hemos utilizado esa tecnología con otras vacunas y lo que hicimos simplemente es adaptar esta tecnología para la del coronavirus. Entonces, en realidad no es que empezamos a trabajar en vacunas con tecnologías nuevas que empezaron hace 6 meses o un año, porque nuestro grupo y los grupos de otras personas que están desarrollando estas vacunas, pues tienen 25, 30 años o más trabajando en el desarrollo de tecnología para vacunas. De acuerdo. Y Humberto nos pregunta justamente acerca de la investigación que se está haciendo en México sobre este tema, ¿no? Y pregunta si se está cultivando el coronavirus en México, en vitro o en vivo, qué hay de que no se ha aislado, identificado al virus completo, eso tiene que ver más con el conocimiento a nivel global. Pregunta él si no que se ha modelado en base a fracciones de cadenas de nucleótidos que tal vez son exosomas. Bueno, es una pregunta más técnica, pero creo que está bien, digamos, como introducción al trabajo que usted ya mencionaba y sobre el cual sí quisiera aprovechar para que habláramos un poquito más en detalle, ¿no? O sea, cómo han venido trabajando ustedes eh, para desarrollar también. Y una pregunta que yo le enviaba previamente que me parece que está bien hablar sobre por qué un país como México puede apostarle o debería apostarle a este tipo de desarrollo si ya hay un montón de vacunas en el mundo, ¿no? Que ya están aprobadas, que ya se están aplicando. Claro. Bueno, yo creo que México tiene que desarrollar vacunas por dos razones. La primera razón es porque México necesita pasar de una economía del turismo, que es buena, o sea, el turismo no tiene nada de malo,
a una economía que yo llamo economía del conocimiento, que es la economía que se basa en la generación de tecnología. Si nosotros vemos a los países más avanzados en el mundo, no son países que viven del turismo o del petróleo, son países que viven de desarrollos tecnológicos. Entonces, el desarrollar vacunas tiene como primera ventaja el tener vacunas para proteger a la población mexicana, que es una responsabilidad del gobierno. La protección de la vida de los mexicanos es una de las prioridades instaladas en la constitución de este país, que es la de proteger la vida de todos nosotros. Y la segunda es que México necesita desarrollar tecnología no solo en vacunas, sino en todos los niveles para que pueda transformar su economía de una economía de turismo, que es una economía básicamente pues, del tercer mundo, a una economía del primer mundo, que es una economía basada en el desarrollo tecnológico, no solo de vacunas, sino de fuentes alternas de energía, tecnología en alimentos, tecnología en todos los niveles posibles, computadoras, celulares, etcétera, ¿no? Por otro lado, que tiene que ver con esta responsabilidad que yo decía de cubrir la salud básica de los mexicanos, que está inscrita en nuestra Constitución, es una de las cosas que están en la Constitución, como mexicanos tenemos el derecho a la salud. México tiene que producir sus propias vacunas porque si no se encuentra con el dilema que se acaba de encontrar ahorita el gobierno de México, que es que ya no va a meter ahorita vacunas de Pfizer porque las vacunas de Pfizer se van a ir a otros países. Entonces estamos dependiendo de lo que nos puedan vender los demás de vacunas para proteger a la población. Y eso pues no es lo más adecuado. Lo más adecuado es que México fuera autosuficiente en vacunas. Y seguramente la mayoría de ustedes no lo saben porque son jóvenes, pero hace muchos años México producía y de hecho exportaba vacunas. En los 80s, en los 70s, México producía y exportaba vacunas al mundo, pero lentamente se ha desmantelado el aparato tecnológico de México a muchos niveles y lo que ha resultado es que México hoy en día importa todas sus vacunas. No se produce más que una o dos vacunas en México. Doctor, me gustaría que nos platique específicamente del desarrollo de vacuna que ustedes están haciendo y que nos cuente, porque es verdad, le prometimos al público que íbamos a especificar también no solo qué implica desarrollar una vacuna, sino las pruebas, ¿no? Todo lo de Claro, las fases de los estudios clínicos. Entonces, claro, cuéntenos en qué están trabajando ustedes, en qué etapa están y claro, cómo también, o sea, en qué consiste probar esta tecnología, ¿no? Antes claro, de poder claro, usarla. claro. La ciencia es algo realmente muy interesante y muy curioso porque te lleva por caminos que tú no pensaste que ibas a transitar inicialmente. Entonces, hace como 30 años empezamos a estudiar unos virus que infectan a insectos, de hecho, infectan al gusano de la seda, y en el siglo XVII fue un grave problema porque, como ustedes saben, en el siglo XVII el comercio de la seda era esencial en Oriente y en Europa y este virus infectaba al gusano de la seda y lo mataba. Nosotros empezamos a trabajar hace como 30 años en este virus para tratar de entender cómo funcionaba porque nos parecía un virus muy interesante. Y este virus, a diferencia de otros virus, la característica que tiene es que genera una cápsula de origen proteico, está formado de pura proteína este cristal, y el virus se mete adentro del cristal de tal forma que los virus en general en el medio ambiente con la luz, la desecación, los cambios de temperatura duran muy poco tiempo, unas cuantas horas. Sin embargo, este virus de insecto insertado en este cristal, en este nanocristal de proteína, duraba decenas de años en el medio ambiente. Y esto lo tuvo que desarrollar el virus porque de aquí a que una oruga viniera y se comiera una hoja contaminada con el virus podían pasar pues, meses o años. Entonces el virus tenía que encontrar la forma de sobrevivir hasta que viniera una oruga y se comiera este cristal. Cuando la oruga se come el cristal con el pH básico del estómago, del intestino del insecto, se desensambla la proteína y libera los virus y entonces los virus entran vía sistema digestivo al insecto y lo infectan.
y así es como se replican estos virus. Entonces, la peculiaridad que tenían estos virus es que podían mantenerse durante decenas de años en el medio ambiente protegidos por este cristal de proteína. Nosotros empezamos a estudiar este cristal y encontramos que había unas estructuras que permitían que se formaran estas nanopartículas. Y después lo que hicimos fue desarrollar estructuras sintéticas que mimetizaran estas estructuras para formar virus artificiales. O sea, nanoestructuras de diferentes geometrías y tamaños que mimetizaban a los virus. Y desarrollamos toda una tecnología para incorporar, en lugar del virus, incorporar nuestras vacunas adentro de estos cristales. Y lo que encontramos es que efectivamente, al igual que el virus, estos cristales de proteína los podíamos dejar hasta 2 o 3 años o más a temperatura ambiente, y cuando sacábamos esta vacuna y la administrábamos en un organismo, en un ratón, generaba una buena respuesta inmune. Es decir, a pesar de estar varios años a temperatura ambiente, la vacuna estaba protegida por este cristal de la misma forma en la que el cristal original protege al insecto que infecta a este virus que les decía yo de la seda. Entonces hemos desarrollado y hecho de forma más sofisticada estos cristales, de tal forma que ahora podemos diseñar por nanotecnología el tamaño, la forma, la geometría de los cristales, y también podemos determinar qué tanta proteína o vacuna metemos en cada cristal. Y estos cristales los podemos mantener a temperatura ambiente, y esto permite eliminar uno de los principales problemas de las vacunas, que es lo que se conoce como la cadena fría. Es decir, desde que la vacuna se produce hasta que se administra en el paciente, tiene que mantenerse en refrigeración. Durante su transportación, en la farmacia, en todos lados, en el centro de salud, en todos lados tiene que estar en refrigeración. Entonces, como ustedes se imaginarán, hay lugares en nuestro país donde no hay electricidad y no hay forma de llegar con refrigeración. Entonces, eso limita la aplicación de vacunas en lugares pues, aislados de nuestro país, en comunidades indígenas aisladas. Con el uso de esa tecnología podemos darle la vuelta a esa parte, porque las vacunas pueden estar 2 o 3 años a temperatura ambiente y ya no requieren la cadena fría. Y eso, para que ustedes tengan una idea, se calcula que entre el 70 y el 80% del costo de una vacuna es el mantener la cadena fría durante su transportación, su producción, etcétera. Entonces, ese es un avance muy importante. El otro avance que encontramos es que estas partículas no requieren de esos aditamentos que les había dicho yo, que se le ponen a las vacunas para mejorar su respuesta inmune, que se conocen con el nombre de adyuvantes. Esta tecnología, esta nanopartícula, lo que hace es que tiene propiedades de adyuvante, entonces por sí misma genera una respuesta inmune robusta sin necesidad de añadir otros compuestos, que en general son los compuestos que han generado problemas en las vacunaciones, como reacciones secundarias, inflamación, etcétera, reacciones alérgicas, etcétera. Entonces, nuestra tecnología tiene esas ventajas que les acabo de mencionar. No requerimos cadena fría, no requerimos adyuvantes, tienen prácticamente no genera inflamación en el sitio de inyección, y además se puede mantener a temperatura ambiente durante mucho tiempo. Evitamos el problema de la vacuna, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que tiene que estar a menos 80 grados, que es una barbaridad. O sea, nuestro refrigerador no llega a más de menos 10 o 15 grados en nuestra casa. Imagínense nuestro congelador, imagínense mantener una vacuna a menos 80 grados. Eso es un problema de logística muy grave para resolver, para poder vacunar a toda la población. Y es un problema que no estamos enfrentando solamente en México. Estados Unidos ha tenido muchísimos problemas para mantener las vacunas a menos 80 grados, y se han perdido muchos lotes de vacunas porque la temperatura varía y sube más allá de los 80 grados, entonces, menos 80 grados, entonces eso ha generado que se pierdan lotes de vacunas por problemas de logística de movimiento de las vacunas y de mantener estas temperaturas tan bajas que se requieren. Doctor, cuéntenos en qué están ahorita en cuanto a las etapas de la investigación. También cuéntenos de manera breve, digo, también nos podríamos llevar un largo rato, pero qué implica, digamos, en cuanto a las etapas de pruebas clínicas, desde que uno tiene ya un producto prometedor hasta que cuenta con la aprobación de algún organismo en la materia. Claro, los primeros experimentos que se hacen ni siquiera involucran a organismos, involucran células en cultivos.
Y casi todas las vacunas inician ahí con células en cultivos y se hacen experimentos para ver, por ejemplo, si las células pueden generar anticuerpos contra la vacuna, pero todo esto se hace lo que se conoce como in vitro, es decir, en vidrio con células en cultivo. Una vez que se ha visto que es eficiente la vacuna, que es reproducible los efectos de generación de anticuerpos y demás, de que puede entrar a las células y montar una respuesta inmune en platos, en cultivos, uno pasa a modelos animales. En general, la gente utiliza ratones o ratas o conejos de laboratorio y ahí se hacen las pruebas y se ve si estos animales que fueron vacunados pueden montar una respuesta inmune adecuada. Una vez que se validó todo esto, se tienen que hacer toda una serie de estudios de toxicología para demostrar que la vacuna no produce ningún problema en seres vivos. Entonces, estos estudios de toxicología nuevamente se vuelven a hacer en líneas celulares o también se pueden hacer en animales de laboratorio y en algunos casos, por ejemplo, como la vacuna de Pfizer, se probó en primates, en monos, antes de pasar a humanos, y se hacen todas estas series de estudios antes de llegar a los ensayos que se conocen como ensayos clínicos. Una vez que se probó que no hay toxicidad, no hay ningún tipo de problema, que se pasó de la célula al ratón, del ratón al primate, entonces se pueden empezar a hacer los primeros ensayos controlados en humanos. Estos ensayos generalmente involucran pacientes que son voluntarios y generalmente son grupos pequeños de 20, quizá 30 pacientes y se evalúa si hay algún efecto secundario o hay algún problema de la vacunación. Una vez que se ve que esto ha pasado las fases de bioseguridad con estas personas, no ha habido ningún tipo de reacción de ningún tipo adversa a la vacunación, se amplía el grupo y se llega a ser de 500 o 1000 individuos. Y una vez que se pasa a este grupo y se siguen viendo que hay buenos resultados y que no hay ningún tipo de problema secundario por la vacunación, se hacen ensayos más grandes como el que se va a hacer con la vacuna de AstraZeneca aquí en México, que involucran a lo mejor 15 o 20,000 individuos. Una vez que se pasan esos 20,000 individuos y que se tienen todos los informes de cuántas reacciones adversas o no hubo con esos 20,000 individuos, entonces ya se puede pasar a someter todo esto a los organismos internacionales o de cada país. En nuestro caso sería la COFEPRIS, que es la Comisión para Riesgos Sanitarios. En el caso de Estados Unidos es la FDA, que es el Food and Drug Administration, y en Alemania y en Inglaterra son los ministerios de salud. Entonces se pasa esto, se pasa todo lo que se conoce como el dossier, o sea, todos los archivos de todos los pacientes de historias clínicas, todos los estudios que se hicieron de toxicología, etcétera, y se puede obtener el registro sanitario. Ya con el registro sanitario, pues hay que producir, viene la parte compleja. Bueno, todo lo demás también es muy complejo, pero también la parte de producir pues 200 o 300 millones de vacunas cada 6 meses o cada 2 meses o cada mes. O sea, se requiere una manufactura brutal para poder sacar esa cantidad de vacunas y poder cubrir, como en el caso de una pandemia, pues a toda la humanidad. O sea, es diferente tratar de cubrir la influenza, por ejemplo, que es una cuestión estacional, donde se vacuna a la gente, pero no es un problema que la influenza no afecta a todo el mundo al mismo tiempo, como el caso de la pandemia de coronavirus. Entonces, este es un problema logístico complejo, el de generar miles de millones de dosis para cubrir a toda la humanidad en un tiempo razonable. La otra cosa que también es importante decir es que no es necesario vacunar al 100% de la población para detener la pandemia. Hay estudios que indican que entre el 70 y el 80 o 90% de la población con que vacunemos a esa cantidad de gente, la pandemia se detiene en ese momento. Entonces también eso es importante porque nos da tiempo para vacunar al restante 30% de la población pues ya con más calma. Sí, eso es lo que se conoce coloquialmente como la inmunidad de rebaño, ¿no? Doctor, ustedes, como parte de su investigación de estas fases que describió, ¿en dónde están ahorita y hacia dónde van? En el caso de la vacuna con nuestra tecnología de coronavirus, estamos trabajando en 3 vacunas diferentes. Una de las vacunas involucra a la proteína complete spike
y otras de las vacunas involucran fragmentos de la proteína Spike que creemos que pueden ser suficientes para generar una respuesta inmune robusta. Ya hemos desarrollado las partículas, las hemos caracterizado, hemos visto que estas partículas sí presentan de forma adecuada al antígeno porque es reconocida por sueros de pacientes positivos a coronavirus o por anticuerpos que están desarrollados comercialmente para checar para ver al coronavirus. Entonces sabemos que las vacunas, las proteínas se están desplegando de forma correcta en las nanopartículas y ya lo empezamos a ensayar en ratones en laboratorio y hemos utilizado vacunación intramuscular, que es la vacunación que está usándose para todas las vacunas que se están usando ahorita de coronavirus. Es una vacuna intramuscular. Pero también nosotros estamos explorando otra avenida que puede ser más eficiente para la vacunación, que es una vacunación de tipo nasal. También hemos tenido muy buenos resultados en animales de laboratorio con la vacunación nasal. Creemos que este podría ser un muy buen camino por varias cosas. La primera es que no implica penetrar al cuerpo con una inyección, entonces mucha gente que está a lo mejor reacia a que le inyecten algo, pues no ve tan grave a lo mejor que le pongan unas gotitas en la nariz de la vacuna. Y la otra cosa es que la vacunación es mucho más rápida, porque no es lo mismo hacer fila para que te estén inyectando a pasarle tubitos a todos y que se apliquen la vacuna en la nariz. La vacunación sería muchísimo más rápida, más eficiente y pensamos incluso que también con menos efectos secundarios. Entonces, estamos en la fase de ensayos en roedores. Vacunamos a los ratoncitos vía nasal y vía intramuscular y checamos la generación de anticuerpos. Hemos empezado a ver la posibilidad de hacer todas las pruebas toxicológicas que requieren los organismos sanitarios para aprobar nuestra vacuna. Sin embargo, el desarrollo de una vacuna requiere mucha inversión y nosotros tenemos apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero lamentablemente el CONACYT no nos está apoyando en este esfuerzo, creo yo, porque no entendieron bien de qué se trataba el proyecto. Eh, a lo mejor la gente que evalúa nuestro proyecto pues no son especialistas en nanotecnología o no conocen mucho de ingeniería genética. Entonces, o tal vez el dinero lo usaron para respiradores o para otra cosa, no sé cuál haya sido el problema, pero se requiere muchísimo dinero. Por ejemplo, la vacuna que estamos usando de Pfizer tiene una inversión de varios miles de millones de dólares y en esta vacuna para su desarrollo pues trabajaron varios miles de personas. Entonces, pues, si nosotros somos un grupo pequeño, no somos miles de personas, y pues no estamos trabajando ni siquiera con miles de millones de pesos, estamos trabajando con un presupuesto reducido, entonces eso hace que nos movamos de forma mucho más lenta y que no podamos competir. De ahí la importancia que yo decía de invertir en tecnología en México. O sea, está padrísimo irnos de vacaciones a Cancún y que sea la economía mexicana se base en visitar Cancún y estos lugares, pero si no desarrollamos tecnología, pues nunca vamos a pasar de ser un país de playas y de montañas y que vamos a depender de que la gente venga a invertir en lugar de generar nosotros la tecnología los empleos que se requieren, ¿no? Claro. Pues bueno, ya estamos aproximándonos a la hora de transmisión. En general hacemos una hora. Tenemos un promedio de 330, llegamos hasta 340 este, visualizaciones y tenemos decenas de comentarios. Hay algunas preguntas súper técnicas, como le hemos ofrecido a nuestro público. Yo creo que el doctor después puede ir respondiendo algunas ahí directamente en Facebook, o nos las hacen llegar por mensaje privado y las respondemos porque quizás son cosas muy específicas, pero sí queremos darle seguimiento. No se preocupen que no se va a quedar esto así colgado, ¿no? Pero realmente son muchas personas felicitándonos, lo felicitan a usted por la claridad en la exposición. Por ahí preguntan si usted ya se vacunó y qué vacuna recomienda. Este, Creo que hay una pregunta también, digo, para ir cerrando, que puede ser interesante respecto a si existen diferencias entre respuestas del cuerpo a cada tipo de vacuna. Yo supongo que sí, por lo que ya usted había explicado del funcionamiento, ¿no? Del funcionamiento de las vacunas. Y bueno, yo nada más agregaría que
que digamos, en este momento tampoco es que tenemos una posibilidad nosotros como ciudadanos de decir, bueno, voy a la farmacia y me compro la vacuna X. Esto en un principio, en esta primera etapa, va a tener que ver, bueno, con el plan de vacunación, ¿no? Al cual podamos acceder según nuestra edad, y también a las vacunas que estén disponibles. Así que pues tampoco va a ser tan fácil, ¿no? No va a quedar Claro, en nuestras claro, manos esa decisión. claro. Claro. Aquí quisiera hacer dos comentarios. El primer comentario es que yo siento que al gobierno le faltó pensar un poquito más en los esquemas de vacunación. Eh, yo hubiera empezado por vacunar a la gente más móvil, porque en las pandemias lo que distribuye al virus es la movilidad de las personas. Entonces, yo sé que es importante proteger a la gente más vulnerable, que en este caso es la gente de la tercera edad o la gente que tiene comorbilidades, pero también tenemos que entender que quien distribuye al virus en la comunidad, pues no es la gente de la tercera edad que a lo mejor ya está jubilada y sale muy poco de su casa, sino es la fuerza activa, económicamente activa del país. Entonces, yo siento que se debió haber pensado un poquito más los esquemas de vacunación y yo hubiera empezado por vacunar a la gente que tiene mayor movilidad, la gente que tiene que salir a trabajar. Desde luego, en primera línea al personal médico, eso sin duda, porque el personal médico, y sobre todo en México, que ha sido de los países donde más gente, más personal médico ha muerto por coronavirus, yo creo que definitivamente la línea de primer contacto, que es todo el personal médico, enfermeras, toda la gente que trabaja en hospitales, son los primeros que tienen que vacunarse. Pero en segundo término, en lugar de vacunar a la gente mayor de 60 años, yo hubiera empezado a vacunar a la población económicamente activa, porque es la gente que se mueve, que está saliendo aún de la pandemia porque tiene que ir a trabajar, y es la gente que mantiene la economía del país. Entonces esto hubiera tenido un doble impacto, que es de reducir la dispersión del virus por esta población que tiene que estarse moviendo y yendo a trabajar, y por otro lado, hubiera tenido un menor impacto en la economía del país porque la gente que está saliendo a trabajar podría haber salido a trabajar protegida por una vacuna. La otra cosa que me gustaría también mencionar, que es importante porque se menciona muy poco en los medios, es que estamos enfrentándonos a una pandemia de un virus que la humanidad no conocía anteriormente. Entonces, es muy diferente, la gente la compara con la influenza de 1918 de la fiebre española o de la influenza española, pero es muy diferente lo que estamos enfrentando hoy en día. Yo creo que tenemos que acercarnos a este problema médico primero con humildad y también con un gran interés por entender la enfermedad, porque entendemos todavía muy poco del coronavirus. Creemos que es una enfermedad, pues la gente la ha minimizado y ha dicho, pues es como una gripe, no pasa nada. No es como una gripe, es una enfermedad que está generando muchos más problemas de los que pensamos. En la clínica estamos viendo gente joven que transita por la enfermedad de coronavirus con muy pocos síntomas, a lo mejor tuvo un poco de fiebre, dolor de cabeza, etcétera, pero una vez que se cura, meses después, tiene afectaciones graves en su salud. Y esto no lo podemos explicar todavía hoy en día y tenemos que enfrentarlo porque aunque no son muchos casos, se están presentando casos de gente que presenta fatiga crónica a raíz de que fue infectado y es gente joven, ¿eh? Estamos hablando de gente entre 25 y 35 años de edad que cursó asintomático o con muy pocos síntomas la infección y que por alguna razón meses después se desarrolla fatiga crónica, problemas de insuficiencia respiratoria, gente que hacía deporte, gente que decía, es que yo hago deporte, no entiendo por qué antes corría un maratón y ahora meses después de que me curé del coronavirus, corro 50 metros y me falta el aire, ¿no? Entonces se están viendo problemas de afectaciones en pulmones, se están viendo problemas neurológicos que están ocurriendo posterior a la infección del virus. Entonces, yo creo que tenemos que cuidarnos, tenemos que acercarnos a esta enfermedad con humildad y decir, no conozco este virus bien y lo voy a tener que estudiar y no minimizarlo y decir, pues es que es como una gripe, no pasa nada. O sea, la influenza mata más gente que el coronavirus, no pasa nada. Porque sí están pasando cosas y no estamos tratando al virus con el respeto que se merece una enfermedad nueva. Sí, creo que esto me da pie, digamos, como cierre de nuestra charla y como lo hemos platicado en otros conversatorios aquí
con colegas suyos del instituto, pues la relevancia que tiene la investigación básica, ¿no? Lo que se llama la investigación básica, que bueno, las fronteras entre la básica y la aplicada, pues muchas veces no son tan claras, pero sí, estos horizontes tan fundamentales para entender a nivel, como usted menciona, cuestiones, digamos, que estamos viendo expresarse como una pandemia como esta, pero que al final nos enfrentan con tantas preguntas de ciencia básica, ¿no? O sea, que tienen que ver con, bueno, aquí nos preguntaban, por ejemplo, en el chat si sabemos cuál es el origen de los virus, ¿no? O sea, son preguntas Claro. fundamentales, muchas de las cuales usted y sus colegas justamente trabajan durante años en el instituto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quiere agregar algo más a modo de despedida. Lamentamos estar llegando ya al final de la transmisión. Sabemos que hay muchísimas preguntas pendientes. Como les decíamos, las vamos a tratar de despejar. Van a quedar todos sus comentarios guardados en la transmisión, así que no se preocupen. Em, por mi parte, pues nada, agradecerle muchísimo la claridad, la síntesis. Creo que cubrimos la mayor cantidad de cosas que teníamos planeadas y bueno, pues si hay mucho interés, podremos hacer un segundo conversatorio con algunas preguntas más específicas. Creo que hay varias cosas que dan como para seminarios, ¿no? El tipo de seminarios que se organizan en el instituto, que bueno, que son quizás más entre colegas, pero bueno, les agradecemos a todos. Yo por lo menos me voy con varias ideas muy claras y creo que sí es una muy buena noticia que existan investigaciones en el país, como la del laboratorio del doctor Vaca, que sí, que la apuesta a una visión de mediano y largo plazo para tener desarrollo científico y tecnológico propio, que sí definitivamente nos hace falta, ¿no? Pues yo nada más para concluir, quiero agradecer a todos su presencia, pedirles que por favor se cuiden. El cubrebocas sí sirve independientemente de lo que se diga o no se diga por los conductos oficiales. El cubrebocas sí funciona y el cubrebocas es una responsabilidad social, porque si yo transmito la enfermedad, esta pandemia no la vamos a poder controlar. Si todos usáramos cubrebocas un par de meses sin parar, la pandemia se podría detener. Pues muchas gracias por su mensaje, doctor, y gracias por el tiempo. Ya aquí hay muchos comentarios pidiendo una segunda parte. Vamos a organizarla y vamos a ver en torno a qué temas, ¿no? Así que ahí nos hacen llegar sus comentarios. Y pues muchas gracias. Hasta la próxima. Les deseamos una buena noche a todos y compartan. Nosotros el día de mañana ya vamos a subir esta transmisión a nuestro canal de YouTube. Así que pueden compartir con todas las personas a quienes crean que les puede interesar. Y también ahí les ponía en el chat una nota que nosotros hicimos sobre el desarrollo del doctor Vaca, para que sepan un poquito más los detalles y estén pendientes de nuestras redes sociales para que vamos a también ir informando conforme avance la investigación. Así que les deseamos buena noche a todos y cuídense mucho. Buenas Nos noches vemos la y próxima. cuídense todos, sí.